¿Qué tal, amigas, amigos de ¿Y tú qué dices? Continuando con esta serie, con académicos, escritores, con poetas, novelistas, para hablar del mundo editorial, de las humanísticas, y qué tanto es cierto de que existe una crisis, tanto en las humanísticas como en la industria editorial, en la cantidad de gente que escribe y sobre todo el número de quienes leen, de quienes reciben esas publicaciones, sea de manera digital o de papel. Hoy nos toca conversar con el doctor Edixson Minaya, que es el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Gustavo, por tu invitación a este prestigioso programa y que pueda servir algunas ideas que conversemos aquí. Bien, le pregunto, como a todos los invitados, si usted se inscribe en la visión de que ciertamente hay una crisis, que no hay lectores, que quienes se dedican al pensamiento y publican y escriben, tienen un problema de encontrar esa recepción en los lectores. Bueno, realmente el fenómeno es complejo y digamos relativo, ¿no? A épocas, a contextos culturales, a países. Yo soy de los que piensa que tiene, digámoslo así, una especie de sub y baja, sus momentos, y que el tema de la recepción, que todavía no se ha trabajado acá en el país, o sea, el lector como constructor de sentido a partir de lo que lee, y que hay toda una hermenéutica de la recepción que se enfoca mucho en esos problemas. Entiendo que van cada momento, cada tiempo, hay propuestas interesantes, hay lectores que se sienten atraídos por literatura. Yo recuerdo El mundo de Sofía en los años 90, eso fue un boom que se tradujo a muchísimos idiomas, esta película se hizo. Y fue leído por gente joven. Y fue leído, sobre todo, incluso fue un fenómeno editorial que impactó en el mundo universitario, que muchos jóvenes se interesaron por la filosofía. Entonces, entiendo que cada tiene su, digámoslo así, tiene su momento. El tema de la pandemia puso en crisis muchos editoriales, también muchos apoyos de investigación, y eso hace también un público que no encuentre una alternativa, pero también los pensadores, escritores de toda índole, los somete también a esa crisis, porque dependen mucho también del mundo editorial. Entonces, por eso digo que es un fenómeno relativo. Hoy leemos mucho en PDF, los estudiantes siempre te preguntan, profesor, ¿y no está en PDF? Porque entienden que es más cómodo, lo pueden localizar a través de la red. Hay un debate de que si eso está bien o mal. Yo creo que no se trata de eso, más bien de derecho de autor. Hay propuestas editoriales que le publica un libro y usted firma el contrato que a los 7 años ya tiene que ser libre. Entonces hay, por ejemplo, en el caso de las revistas indexadas y de las tesis doctorales, en Europa se está usando mucho, sobre todo en Europa, que el autor, si está de acuerdo, que sea de uso común, pero que le guarde sus derechos de autor, o sea, que le defienda. Entonces hay todo un debate en torno a eso que no podemos de ahora mismo medir de si eso limita tanto al autor o abre a la recepción. O sea, no está claro, por lo que usted me dice, profesor Minaya, sí. En cuanto al número de personas que hoy día lee. Exactamente. No está claro, no se ha medido por ese fenómeno de que se lee en un dispositivo electrónico o se lee en las nubes, como llaman, y no tanto el libro o la revista impresos. Sin embargo, y es bueno aclarar esto, en los últimos años ha ocurrido un fenómeno interesante que tiene que ver mucho con la época en la que nosotros nos encontramos, una época, para decirlo con un cliché, rápida, un mundo rápido. Por ejemplo, el ensayo, ya el tratado de 360 páginas es muy difícil verlo en el campo de la filosofía. Y los filósofos han optado, y las editoras que lo publican, han optado por un grosor, o digámoslo así, una proporción, un pensamiento más ligero, más rápido, conceptos claros, que tú en 100 páginas, 125, hay una tendencia en filosofía a publicarse textos así, ¿no? Incluso el caso, por ejemplo, de la literatura,
la tendencia de el cuento, que se lee rápido, entretiene, y las novelas Cuento más de cortas. texto breve, porque Sí, claro. había Claro. textos extensos en cuentos. Claro. El mismo Don Juan, la Ujú. mayoría de sus cuentos son extensos. Sí, que no significa que no se haga la novela larga Sí. o el cuento extenso, como usted Bueno, hay un dice. ensayo que ha sido todo un éxito de librería, que es un filósofo alemán de origen coreano. Ah, claro, eso ha sido todo. Sí, Sí, que sí. habla sobre los Byung Chul ritos y las Han. cosas de la... Sí, 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 que analiza la sí, sociedad yo estuve leyendo, muy contemporánea. interesante, es un enfoque moderno, adaptado a un tema filosófico. Claro, alguien estuve conversando con un colega una vez y dice, como si él escribiera un libro de 2000 páginas y lo cortara en 100. Es como parece, eso es Sí. un estilo que se está Además, está la trabajando. facilidad de que hoy día, con citar referencias, si el lector quiere más abundar sobre una temática, Claro. con esa referencia va y busca las fuentes. Claro. No es necesario quizás un tomo tan extenso. Y tiene una ventaja que me comentó un editor colombiano, el tema de la proporción, el tamaño. Me dice, es que son más fáciles de llevar. O sea, hay toda una economía alrededor del libro. Bueno, llamado libro de bolsillo vino Sí, por eso. el libro de bolsillo, exacto, sí, claro. Igual que en el llamado tamaño o formato berlinés del periódico, era porque ese tipo de periódico se entendía que era más fácil para un obrero que tomaba el tren o una guagua en Berlín poder desplegarlo Claro. con otra persona sentada al lado. Si es un periódico de eso estándar, como ese periódico británico, Financial Times, eso es una cosa tan ancha que usted no puede abrirlo, molesta al otro, ¿no? Yo me llamaba la atención aquí en República Dominicana, en nuestro país, que las editoras que existen, una muy conocida por nosotros, prefiere el media carta, el famoso formato de media carta, porque resulta que es mucho más económico. Bueno, los expertos me refutarán, para ellos, en el sentido de que no se desperdicia. No se desperdicia. Sí. A veces hay unos formatos que lo trabajan mucho los europeos, que son muy pequeñitos o un poquito más grandes, pero en el contexto cultural hay que nuestro, cortar papel y hay hay, que y hay cortar. una parte que se pierde. Y hay una parte que se pierde que no están dispuestos a perderla. Mientras que en media carta basta con un doble, como ellos dicen. Sí, y ya resuelven el problema, o el tamaño del 8,5 por 11, en Sí, todo caso. ya eso es un poco exagerado. Que es un poco exagerado. Entonces, así Profesor, se entonces, desperdicia digamos que en cada época existe el autor para ese lector específico, Sí. que debe aparecer. Claro. Dicen autores que si tú escribes una obra y hay uno que por lo menos empata contigo, tiene empatía y de alguna manera se conmueve, te comprende un poco, ya se llenó el cometido. Recuerda la tesis de Roland Barthes, que fue muy escandalosa, en la Nueva Crítica y todo eso, en los años 60, 70. Todo aquello, el placer de texto y esa cosa. Y la muerte del autor. De la A a la Z. Sí, porque ¿qué ocurre? Que una vez que tú escribes el libro, ya el libro no te pertenece. Sí, él decía eso. Le pertenece al público. Ya, entonces, que no es tuyo inmediatamente ya no es tuyo, el autor muere, o sea, como entidad individual que manipula el escrito. Ya una vez que tú lo colocas en una librería y lo pones a circular a través de las redes sociales, como pasa hoy en día, ya inmediatamente ya ese libro no es tuyo. Ya. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí viene el tema, la tesis de Robert House, el creador de la hermenéutica o la estética de la recepción. Él dice, no, es que el sentido del texto no podemos ya buscarlo solamente en el autor, en lo que él dice, sino en lo que los receptores leen. Entonces, por ejemplo, el Código Da Vinci. Eso fue un fenómeno, eso fue un boom, un retorno de la literatura popular, la literatura comercial, bueno, todo es comercial, pero sabemos lo que hablamos en este sentido, y esa novela sometió en una cruzada al mundo entero, e incluso se crearon hay todo un imaginario de esa novela, todo el mundo quería escribir un Código Da Vinci. Claro, le ayudó mucho la industria cinematográfica de Hollywood, le ayudó mucho al señor Dan Brown, sí, claro, porque él, de hecho, hay unos textos anteriores que se parecen mucho, por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa. Entonces, profesor Minaya, con su anuencia sí. vamos a una pausa y retornamos. El profesor Dr. Edison Minaya, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
es nuestro invitado en esta conversación sobre el tema que hemos estado tratando, sobre la lectura, los autores. En este caso él es filósofo. Y vamos al tema de las humanísticas, porque otra parte que hemos tratado y que mucha gente dice, caramba, las humanísticas tan importantes, de hecho hay universidades en países desarrollados, que no todo el mundo entra a la Facultad de Humanidades, Sí. se reserva para los más calificados. Sí. Y aquí un poco es lo contrario. Antes, no sé ahora, a quien se entendía que no era bueno para otras áreas de la ciencia, le decía, tú búscate algo en humanidades. Sí. Era un desprecio al pensamiento. Sí, sí. Y también las políticas de crédito educativo muchas veces Sí. prefieren otras áreas, porque entienden que es mejor una persona que vaya a la industria a reproducir la economía y que el que trabaja con el pensamiento no se ve, no se valora el aporte que hace. Sí. Como si la sociedad fuera solo todo material, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿por qué usted cree que las humanísticas no son valoradas como se debe en el caso nuestro, República Dominicana? Mira, yo entiendo que el principal enemigo de las humanidades en el siglo XX y este que corre, o después más de la mitad del siglo XX y este que corre, es la ideología neoliberal, que con sus propuestas de programas universitarios y de estudios a nivel del sistema educativo, quieren someter los programas, las enseñanzas a el mercado laboral, reduciendo al ser humano a una entidad meramente económica o de productividad, pero para ellos, convertirlo en un motor de su propio desarrollo. Ese yo entiendo que ha sido el principal enemigo, ¿no? Sin embargo, como veo las humanidades, los estudios humanísticos tienen una ambigüedad en la cultura contemporánea. Yo te voy a poner a ti un caso, un fenómeno que ocurrió en el 2005 con el Tecnológico de Monterrey, una experiencia que yo la viví, porque también estudié allá. Ellos tenían dudas, pues la universidad lo financia los grandes empresarios, ¿no? Sí, tiene mucho apoyo, es muy prestigiosa. Muy prestigiosa. Entonces, ellos cuando crearon una maestría llamada Maestría en Estudios Humanísticos, con varias menciones, ética, historia, me parece que también estética, cuando la ofertaron, se sorprendieron que la gran cantidad de participantes, estudiantes de esa maestría, eran gente que venían del mundo del mercado, por ejemplo, mercadólogos, médicos, políticos, y se preguntaban por qué. Y dentro de la línea, la gran mayoría que tomaron la mención fue ética. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces hicieron un pequeño estudio que qué es lo que pasaba con las humanidades. Y es que llegaron dentro de las conclusiones, es que ese profesional de derecho, de mercadeo, de publicidad, le genera un vacío conceptual para su propia productividad como profesional y como creador. Y entonces, una vez que ya tienen la formación y están en el medio laboral, necesitan compensar y tienen esas preocupaciones éticas o digámoslo así, intelectuales en términos generales, que les sirve a su conceptualización del trabajo que hacen. Y entonces, hay hoy en día una gran oportunidad de las humanidades es la virtualidad. Incluso hay todo un concepto de humanidades digitales que se está desarrollando en Estados Unidos, está emergiendo en Latinoamérica, en todo, aquí en República Dominicana tenemos algunas ideas, en España, porque la gran posibilidad para poder llegar de las humanidades a un público es la oferta virtual. Y he encontrado personas que desean estudiar filosofía, desean estudiar historia, sociología, incluso me ha sorprendido, antropología, pero ya tienen la carrera, se la ven como una opción segunda. Y porque los estudios humanísticos tienen un elemento bastante importante en lo que es la cultura y su aporte, ¿no? Y es que trabaja y desarrolla lo que es el concepto de formación, que se quiere sustituir por el de competencia. La formación integral. La formación integral, es decir, tener la capacidad no solamente de tener habilidades y competencias para desarrollar algo, para lograr un objetivo, sino también para comprender la realidad del mundo, comprendernos a nosotros mismos,
a los otros, situarnos en el mundo. De hecho, sí recuerdo que en mis años de estudio, varios profesores que habían trabajado publicidad aquí fuera del país, decían que entonces en otros países, y aquí me imagino que ya se ha evolucionado a ese estadio también, se utilizaban las herramientas del filósofo, del literato, de la humanística para comprender mejor al mercado o al segmento de público que se iba a dirigir una campaña publicitaria. Porque la persuasión juega un papel tiene importante. mucho de conocimiento del pensamiento humano. Claro, claro. Entonces se complementaba con eso. Se complementaba no era con simplemente eso. Técnica de venta. Se tenía que buscar a alguien de humanidades que hiciera esa parte, que complementara eso. Claro, no, y tú analizas las áreas en las humanidades y ellas también contribuyen a la productividad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas que contratan antropólogos para estudio del tema de la antropología de los alimentos, del consumo. No, y las publicitarias. Y las publicitarias también. Hay una famosa campaña que contó con gente que hizo estudio del ser estadounidense y de qué representaba al hombre estadounidense tanto en las grandes urbes como en la zona rural estadounidense. Y eso es un conocimiento. Es decir, eso de que haya un vaquero, una marca famosa de cigarrillos, no es una casualidad. No es una casualidad. Mira, por ejemplo, yo tuve una curiosidad, viví una curiosidad. Una vez estaba mirando una entrevista en TVXI Monde, en un programa francés, a el presidente de la casa Guerlain, de perfumes, diseñadores, y le preguntaban que cómo, por ejemplo, ellos construían, y dicen, mira, nosotros tenemos, lo primero es que tenemos un departamento que tiene que ver con, hay un filósofo del perfume, ahí que concibe, entonces nosotros concebimos la idea de decir, mira, nosotros necesitamos un perfume dirigido a la gente joven, trabajadora, de tal edad, entonces ellos construyen el concepto, y luego entonces eso se reúne con el departamento de marketing para crear, para conceptualizar la botella, la publicidad, las estrategias. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay una, independientemente de la economía en la que nosotros nos encontramos, hay una necesidad de reflexionar y de pensar esas realidades. O sea, es imposible, no importa el tiempo en que se viva, que una sociedad, que un ser humano viva apartado de las humanísticas, que viva apartado del pensamiento y de las artes, esa sensibilidad, el cultivo de lo espiritual en el ser humano. Aunque se transformen las humanidades, los estudios humanísticos, el arte y demás, hay en el ser humano una necesidad, aunque niegue de esos campos. Sí, aparentemente reniega de eso, pero en el fondo o sea, tiene ese vacío. Eso que usted me dice, que gente del mundo de la política y del mercadeo y esa parte dura de la economía tiene ese acercamiento, que algo le dice que tiene vacíos, que tiene lagunas. Pero a todo esto, profesor, en estos momentos hay auge de las humanidades, en el campo suyo, filosofía. Hay muchachos y muchachas en un número importante que se esté acercando, que esté estudiando sí, yo entiendo filosofía. Que sí. Lo que le falta, y eso es evidente, es una política de desarrollo, o sea, dirigida con apoyo financiero. Mira, me enteré que por lo menos en el MESID se va a abrir el tema de la investigación, en el fondo sí, o sea, van a abrir a las humanidades, a las ciencias sociales en general, y esos son pasos importantes. Lo que se necesita es una buena promoción, también inversión, porque todo implica una inversión económica, evidentemente, desarrollar programas que puedan también estar dirigidos a profesionales ya establecidos y que les sirva como segunda carrera. Me ha llamado la atención, le estaba comentando el otro día a un grupo de colegas, que el profesional ya, o sea, muchos profesionales de medicina, me llama mucho la atención la medicina, de derecho, eso yo podría hacer un poquito más natural, pero de otras carreras, incluso como contabilidad, gente de contabilidad, que quieren estudiar la carrera de filosofía como segunda carrera, porque ya, y cuando yo les pregunto, dice, no, a mí siempre me gustó, lo que pasa es que
no tenía la oportunidad, estudié esta carrera que me gusta, me dedico y ya yo estoy liberado y quiero hacer. Para insertarse en el mercado laboral hicieron otra carrera primero. Exactamente. Pero en el fondo lo que querían era claro. la filosofía. Y en ese sentido hay una legitimidad de la filosofía como un saber de segundo orden. Bien, vamos a poner un puntito ahí, profesor Minaya. Okay. Vamos a una pausa y retornamos. Perfecto. Para que me desarrolle un poco más esa última idea. Ok. Doctor Edison Minaya, director del Departamento Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es nuestro invitado de hoy. Bueno, usted decía de que es creciente el interés de profesionales de otras áreas que dicen, sí, esto fue lo que yo quería. Y entonces luego que ya han logrado cierta estabilidad, vuelven a las aulas para estudiar filosofía. Para estudiar filosofía. ¿Cómo es eso? Un caso que he visto relativamente recientemente, ¿no? Y es que esos profesionales que se inclinan luego a estudiar filosofía es porque sienten una necesidad de ese tipo de conocimiento, en este caso filosófico, porque les permite a ellos abrirse o ir más allá del campo que realizan y le ayuda incluso a comprender sus propios objetos que trabajan. Por ejemplo, el caso del médico, hay toda una filosofía de la medicina y se ha hecho muy popular en Estados Unidos filosofía para médicos. ¿Por qué? Porque la medicina siempre ha tenido más armonía con la humanística, claro, que otra de las ciencias duras, porque recordamos muchísimos médicos, filósofos, claro, escritores. Aquí tuvimos al doctor Zaglul, por ejemplo. Claro, sí. Ahora mismo tenemos al doctor Jochi Herrera, un excelente cardiólogo de fama nacional e internacional, que es poeta, ensayista. Sí, sí. Y Marañón en España, por ejemplo. Marañón en España, claro. Y así, y muchos más que fueron médicos y eran filósofos, poetas. Y el abogado, porque también el abogado, como dicen, técnico seco, que solo se va a la ley y no es capaz. Hay toda una hermenéutica jurídica. Si no es capaz de interpretar, de hacer, porque es un actor en el estrado, es menos convincente. Sí, exactamente. Entonces, pero me asombra que el economista o el contador o quizá el ingeniero civil también le guste la filosofía. Sí, sí, ahí hay muchas personas interesadas. Por ejemplo, hay toda una reflexión filosófica de la economía. Hay toda una filosofía de la economía. Yo le dije el otro día a un grupo de maestría, el primer economista que hizo economía sin hacer economía. Y digo, ¿cómo así? Pero es una paradoja así. Frick Maslow's, un famoso libro sobre la productividad del conocimiento que generó la idea, o de los copartícipes que desarrolló la idea de sociedad de la información. Entonces él vio la necesidad de... Creo que es Nobel de economía, ¿no? No fue ese que ganó. No estoy seguro, pero sí. Maslow en los años 60 publicó una famosa obra donde él hace un estudio semántico de los conceptos económicos y le presta atención desde una perspectiva filosófica al papel de la información en la producción económica de las nuevas sociedades en esa época que lo veían como nueva. Entonces, ¿qué significa esto? Que la filosofía es una reflexión que es capaz de analizar otros campos de saber y de trabajar los conceptos en los que se basa, sus métodos, para precisamente esclarecerlo y aportar desde un punto de vista conceptual e incluso hasta estratégico a esas áreas. Y yo creo que sobre todo da respuesta a cuestiones humanas que en ningún otro campo del saber da esa respuesta. Profesor, para ir redondeando la idea originaria de esta conversación, en estos momentos usted dice que hay ese auge, ¿están escribiendo, están produciendo nuestros filósofos y filósofas? Sí, en los últimos años hay una gran producción, sobre todo hasta premios nacionales, que podemos mencionar, y ahí están, lo puede buscar, ¿no? Y sí, hay más, yo veo que hay más producción y ha proliferado el desarrollo de la filosofía en República Dominicana, también debido a que muchos han hecho sus doctorados y lo han motivado a través de sus tesis. Es una investigación legítima. Además, muchos en hermandad con las letras también. En hermandad con las letras y otras áreas. Porque hacen poesía y que claro, es muy reflexiva también, que tiene su matiz filosófico. Y me ha llamado la atención en los últimos años cómo
determinados medios, y en esto no es asunto de publicidad ni nada, Acento le ha abierto el espacio a filósofos y literatos. Ah, sí, eso sí. Sí. Y es para mí ese uno de los instrumentos de acá. comunicacionales que realmente es un espacio, un periódico filosófico. Sí, sí, tenemos esa abierta. Sí. Tenemos de hecho Sí. al profesor que aquí escribe Ahogando, Roa. Claro, está Leonardo Díaz, está Roque, exacto, Norberto Soto. Exactamente. Sí, y también Merejo, que tiene toda una sección de diálogo filosófico. Claro, Fidel Muniz. También, Fidel Muniz también. Sí, claro. Muchas gracias, profesor Erickson Un placer Minaya. para mí. Una Gracias a excelente usted. conversación con usted. Que yo creo que también usted es de lo que ha terminado con un enfoque más positivo, más alentador. Claro. Algunos amigos dicen, mira, hay problemas. Sí. Sí. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas Gracias. y amigos. No se vayan, que hay más en ¿Y tú qué dices? Y en Acento.